el intestino delgado es un órgano tubular bastante largo, es la víscera más larga que tenemos, ¿verdad? ¿Dónde va a comenzar? Comienza pues donde termina el estómago, ¿no? Ahí voy a cambiar un ratito el color del puntero. Dentro del cursor, allá. Ok, entonces, miren, ¿ve? El intestino delgado va a terminar pues donde termina el estómago, ¿no? Va a comenzar a terminar el estómago, a nivel del píloro, la unión gastrodenal. Ahí comienza el intestino delgado. ¿Y dónde termina el intestino delgado? Pues donde comienza el intestino grueso, ¿verdad? Es decir, la unión del ileón con el ciego. ¿Me dejó entender? Entiendas entonces que el intestino delgado es la víscera tubular más larga que tenemos. Comienza a nivel del píloro, el píloro, que es la unión del estómago con el duodeno, y termina en la unión ileocecal. La unión ileocecal, donde hay una válvula, la válvula ileocecal, que es la unión del ileón con el ciego. ¿Correcto? El ilion es la última porción del intestino delgado, el ciego ya es el comienzo del intestino grueso. ¿Ok? Bastante simple. Eh, Longitud promedio en la media poblacional mide más o menos de 6 a 7 metros. Sin embargo, lo normal es que uno puede encontrar un intestino delgado hasta de 10 metros, es normal. ¿Ya? Más si ya es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porciones. 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion, ¿verdad? Sus 3 porciones. Duodeno, en ese orden, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion. El duodeno es la porción más corta. Mide solamente un promedio de 25 centímetros. 24, 25, o sea, un cuarto de metro. Todo el intestino delgado mide como 7 metros y el duodeno solamente mide un cuarto de metro. 25 centímetros. ¿Me dejo entender? De todo lo demás, porque todavía me queda un montón, de todo lo demás, el yeyuno mide los 2/5, el 40% de la longitud restante, y el ilio mide los 3/5, el 60%. ¿Me dejo entender? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es la porción más larga del intestino delgado? El ileón, el ilion, y la más corta, el duodeno. ¿Quedó claro? Así de fácil, así de sencillo. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto. Mm, ok, perfecto. Exacto. El duodeno, eso es en cuanto a longitud, pero si yo lo pongo en calibre, ¿el intestino delgado tiene el mismo calibre en todo su trayecto? Falso. El intestino delgado es más ancho al inicio y se va estrechando al final. El calibre del duodeno, al inicio del duodeno, o sea, ni bien termina el estómago, el calibre del duodeno es más o menos es 4 centímetros y medio, el diámetro, 4 centímetros y medio. Mientras que al final del ileum prácticamente se reduce a la mitad, 2 centímetros y medio. Entonces, el duodeno es más ancho, el ileum es más delgado. Por eso he puesto ahí menor calibre. ¿Correcto? Menor calibre. ¿Y esto qué implicancia tiene? Pues muy sencillo. La causa más frecuente de obstrucción intestinal mecánica, no, pues un ilio biliar, ¿no? Un ilio biliar, ¿no? Entonces, ¿por qué los problemas de contenido intestinal pueden causar obstrucción a nivel del ilion? Es la porción más delgada de todo el intestino. El ilion es la porción más delgada de todo el intestino. ¿Me dejo entender? Pregunta. Si tú tienes un paciente más o menos joven, ¿no? ¿Correcto? De aspecto demasiado desnutrido, ¿no? ¿Correcto? Y que tiene el antecedente de haber tenido tuberculosis pulmonar hace ya un tiempo, un par de años por lo menos, ¿correcto? Que ha recibido esquema, no sabemos si lo ha completado o no, pero ha recibido su esquema. Y de pronto este paciente comienza a tener cuadro de obstrucción intestinal. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿O cuál sería el diagnóstico presuntivo? ¿Qué habría que descartar? Tuberculosis intestinal. Tuberculosis intestinal. ¿Me dejo entender? Cosa que la tuberculosis puede hacerse sistémica. Y en un paciente con tuberculosis intestinal, ¿cuál es el segmento intestinal más afectado? Ileum. Ileum. ¿Por qué?
Porque el ilion en su contenido, en su mucosa, tiene harta cantidad de tejido linfático. Y acuérdense que el Mycobacterium tuberculoso tiene mucha afinidad por áreas donde hay gran cantidad de macrófagos, donde hay zona de tejido linfático. Ahí se agarra. ¿Me dejo entender? Incluso puede invadir intracelularmente al macrófago, ¿verdad? Entonces, ataca. Entonces, por eso, causa una hipertrofia del tejido linfático y obstruye el intestino. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es. Causa de obstrucción intestinal, nunca por ahí sospechar de tuberculosis intestinal, ¿ya? Hilo. Muy bien, doctores. Entonces, perfecto. Ya saben. Ahora miren, ya sabemos dónde empieza el intestino, sus tres porciones. Pregunta, ¿hay algún punto para decir, hay algún punto límite entre duodeno y yeyuno? ¿Y hay un punto límite entre yeyuno e ilium? Ya, respuesta. Entre duodeno y yeyuno sí existe un punto bien marcado. Y ese es el famoso, acá está, el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz. Es el que te marca el límite entre duodeno y yeyuno. Entre duodeno y yeyuno. ¿Me dejo entender? En cambio, entre yeyuno e ilion no hay un punto nítido, claro, porque el cambio es gradual. De yeyuno a ilion el cambio es progresivo. No hay un punto para decir acá termina yeyuno y comienza ilion. No hay un punto. Más o menos hay un referente, pero no hay un punto específico. Pero entre duodeno y yeyuno sí lo hay. Y es el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz. ¿Ok? ¿Qué he puesto ahí? Ah, ya. Es un punto de importancia clínica bastante importante porque aquí va, este punto va a determinar la división en clínicamente en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. ¿Verdad? El tubo digestivo alto comprende el esófago, el estómago y el duodeno. Y el tubo digestivo bajo, pues del yeyuno hasta el final, hasta el recto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una úlcera duodenal te produce una hemorragia digestiva, ¿alta o baja? Alta. Una úlcera gástrica, con mayor razón. Una ruptura de varices esofágicas, con mayor razón. Hemorragia digestiva alta. ¿Me dejo entender? Pero si es de yeyuno hasta el final, ya eso es hemorragia digestiva baja. ¿Quedó claro? Muy bien. Bien, hablemos del duodeno. El duodeno es esta pequeña porción que está pintada acá de color verde. El duodeno, acá también lo vemos, el duodeno tiene aspecto de una letra C, ¿no? Como un marco, como una letra C. Cóncavo hacia la derecha, convexo hacia la, perdón, cóncavo hacia la izquierda y convexo hacia la derecha, ¿verdad? En la concavidad que tiene el duodeno, en la concavidad que tiene el duodeno, ¿quién se aloja? La cabeza del páncreas. Miren, ahí mete su cabeza el páncreas. También ha sido pregunta examen. ¿Quién se aloja en el marco o la C del duodeno? También ha sido pregunta hace 4 años. Pues. ¿Correcto? La cabeza del páncreas, acuérdate. La relación anatómica más importante del duodeno es con cabeza del páncreas. ¿Me dejo entender? La cabeza del páncreas se relaciona con duodeno, mientras que la cola, ¿con quién se relaciona? Con el vaso. La cabeza del páncreas está íntimamente relacionada al duodeno, mientras que la cola está con el vaso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, simple. El duodeno, entonces, como tiene aspecto de una letra C o de un marco, tiene 4 porciones. Se describen en él 4 porciones. La primera porción, como es la más ancha de todo el duodeno y la más ancha de todo el intestino delgado, se le llama el bulbo duodenal. La segunda porción es la porción principal o descendente o vertical. Porción descendente o vertical. Yo le digo la porción principal. ¿Por qué? ¿Por qué a la segunda porción del duodeno le digo la porción principal? Porque precisamente ahí, en la segunda porción del duodeno, desemboca la vía biliar y desemboca los conductos pancreáticos. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el conducto biliar que desemboca en el duodeno? El colédoco. Perfecto, el colédoco. Y los conductos pancreáticos que son 2, el principal y el accesorio. ¿Correcto? El principal y el accesorio. Entonces, en la segunda porción del duodeno se está vertiendo la bilis, que llega por el colédoco, y el jugo pancreático, que llega por los conductos pancreáticos. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Nada más. Perfecto.
La tercera porción es la porción transversa o horizontal y la cuarta porción la ascendente. ¿Ok? En forma de C, donde se aloja la cabeza del páncreas, y ahí está lo que les dije. ¿Correcto? Salud, salud. Entonces, se desemboca el colédoco, que trae la bilis, y los conductos pancreáticos. El principal de Wilson y el accesorio o de Santorini. Pregunta, ¿al desembocar el colédoco, desemboca independientemente? No. El colédoco, al desembocar en la segunda porción del duodeno, al desembocar, se une a uno de los conductos pancreáticos. ¿A quién se une? ¿Al principal o al accesorio? Se une al principal. El colédoco y el conducto pancreático principal de Wirsum no desembocan independientemente. Los dos se unen antes de desembocar. ¿Me dejo entender? Y ahí está el otro dilema común, otra pregunta común. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? Es de causa biliar. Es un cálculo de sarro biliar que ha bajado por el colédoco y al obstruir el conducto común está obstruyendo también al conducto principal del páncreas. No al accesorio siquiera, al principal, al de Wilson, y te causa pancreatitis aguda. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos dos conductos se juntan. Entonces, al bajar el sarro biliar o eventualmente un cálculo, obstruye ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así de claro. Perfecto. El yeyuno ilion, esto lo resumo en mi tablita, mi famosa tablita. Porque son bien parecidos, pero la pregunta es cuáles son las diferencias. Entonces ahí está, ¿ven? Miren ustedes, característica, localización. Miren, voy a retroceder un ratito la imagen. Miren ustedes acá. Aquí está el yeyuno ilion. Están alojados dentro del marco formado por el colon, ¿no? El colon le forma un marco. Y ahí está alojado el yeyuno ilion. ¿Correcto? Ahora, este autor, no sé qué cosa ha hecho, en realidad no es una línea horizontal así, está mal. Es una línea diagonal así. Cuando ustedes aperturen un abdomen y ven los intestinos ahí, el yeyuno va a ser en el marco cólico, el yeyuno va a ser el que está superior y a la izquierda, y el ilion el que está inferior y a la derecha. Esa es su posición en el marco cólico. Este es el yeyuno, este es el ilion. ¿Correcto? Entonces, por eso he colocado esto acá. Localización en el marco cólico. El yeyuno es superior izquierdo, el ilion es inferior y derecho. Asas, ¿qué cosas son asas? Asas son todos estos pliegues que forman, pues, como es un tubo 7 metros, uno no mide pues 7 metros, no va a entrar vertical el tubo digestivo, entra todo doblado. Todos esos dobleces que forman se llaman asas intestinales. ¿Me dejo entender? Asas. Miren, observen. Pregunta, ¿quién es más largo? ¿El yeyuno o el ilion? ¿Quién es más largo? El ilion es más largo, ¿se acuerdan? 3/5, el otro es 2/5. Entonces, si el ilion es más largo, tiene más asas, pues tiene más pliegues. El yeyuno tiene menos asas. Las asas del yeyuno son predominantemente horizontales, las del ilion son predominantemente verticales. Predominantemente. ¿Correcto? No significa que toditas sean verticales, no, pero la mayoría. ¿Correcto? Dimensiones. Ya, el yeyuno es más corto, pero más ancho. El ilion es más largo, pero más delgado. ¿Se acuerdan? Perfecto. La pared. El yeyuno tiene paredes más gruesas, el ilion paredes más delgadas. La mucosa. Aquí está la imagen. Antes había lo que era bueno, con la endoscopía, ¿hasta dónde se llega? Con endoscopía llegan usualmente hasta segunda porción del duodeno. Un gastroenterólogo ya osado, ya con experiencia, pues ya canchero, pues así de extremo, ya. Tiene ya muchos kilometrajes haciendo endoscopía, puede llegar hasta ángulo de trace. O sea, hasta terminando el duodeno. ¿Me dejo entender? Y del trace no pasa, porque el trace es muy plegado, es muy marcado. Muy marcado. Entonces es imposible meter el endoscopio ahí. ¿Me dejo entender? Usualmente llegan hasta segunda porción del duodeno, pero con mucha habilidad llegan hasta ángulo de trace. Perfecto. La otra forma, ¿cuál es? Por abajo. La colonoscopía. La colonoscopía, ¿hasta dónde llega? La colonoscopía puede llegar hasta el ciego. Puedes visualizar la válvula ileocecal por una colonoscopía. O sea, le da toda la vuelta al colon. ¿Me dejo entender? Toda la vuelta al colon puede llegar. Perfecto. Pero entonces significa que hay una porción del intestino
que no se puede explorar con estas técnicas convencionales, ni con endoscopía, ni con colonoscopía. ¿De qué porción estoy hablando? Yeyuno e íleo. ¿Me dejo entender? Entonces, para eso ahora existe una nueva técnica. ¿Escuchado? La cápsula endoscópica. El paciente se lo deglute y pasa. Y va tomando, enviando fotos, porque va saliendo a la computadora. ¿Correcto? Hasta que finalmente la cápsula se pierde por abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, precisamente, cuando la cápsula manda fotos y aparece una zona de intestino llena de pliegues, estás frente a yeyuno. Entonces, miren el aspecto del yeyuno. Miren el aspecto del yeyuno. ¿Cómo es su mucosa? Altamente plegada. ¿Qué tiene? Acá está. Una gran cantidad de pliegues semicirculares, las llamadas válvulas conniventes. Estas válvulas empiezan a aparecer en la segunda porción del duodeno, pero se ven frondosas, marcadamente marcadas en yeyuno. Eso es característico del yeyuno, su gran cantidad de pliegues conniventes. ¿Por qué? Porque el yeyuno es la zona de mayor absorción de nutrientes. ¿Qué hacen las válvulas conniventes? Aumentan el área de superficie de mucosa, hacen que la mucosa sea más extensa y además retrasan la velocidad de tránsito intestinal. ¿Dónde corres más rápido? ¿En una pista lisa o en una pista llena de baches? En una pista lisa corre más rápido. Si la mucosa yeyunal fuera lisa, la sustancia pasa a toda velocidad y ¿en qué momento la absorbes? Entonces, estos pliegues retrasan la velocidad del tránsito del kilo y aumentan el área de mucosa y va absorbiendo. Esa es la función que tiene. Entonces, la zona de máxima absorción de nutrientes es yeyuno. Entonces, ahora uno puede ver con esta técnica de la cápsula endoscópica, uno puede ver los frondosos pliegues del yeyuno, se ven clarísimos. ¿Ok? Mientras que en el ilion, ¿qué tenemos? En el ilion ya no hay válvulas conniventes, ya desaparecen, pero lo que aparecen son estos tejidos linfáticos, ¿ven? Las placas de Peyer. Las placas de Peyer, ¿correcto? Las placas linfáticas. Ahí es donde ataca el bacilo tuberculoso y produce la tuberculosis intestinal. ¿Ok? Bien. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos del yeyuno son más largos. Como es una zona de máxima absorción, acuérdate, si tiene máxima absorción, entonces tiene que estar mejor o peor vascularizado. ¿A dónde va lo absorbido? A la sangre. Mejor entender, debe llegar al hígado por la vena porta. Entonces tiene que estar bien vascularizado. El yeyuno está mejor vascularizado. Por eso sus vasos son más largos y de mayor calibre. El ilion tiene menos vascularización. ¿Correcto? Por eso en cirugía el yeyuno luce rosado. Es rojizo el yeyuno. Evidencia de su gran vascularización. El ilion es más pálido, es más color del guante. ¿Correcto? Es más pálido, tiene menos vascularización. Los arcos vasculares, bueno, se forman arquitos, que acá los vemos. El yeyuno tiene menos arcos, pero son más amplios. El ilion tiene más arcos, hasta cuarto orden, pero son arcos chiquitos. Y por último, esta malformación. Esta es la malformación digestiva más frecuente, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente del tubo digestivo? Ese famoso dedito de guante que aparece ahí, el divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel. Ya, cuando se encuentra, ¿dónde se encuentra? En ileum. En ileum. Se encuentra en ileum, más o menos de 60 a 100 centímetros tomado desde la válvula ileocecal. ¿Correcto? Se puede herniar, ¿no? ¿Cómo se llama la hernia que contiene el divertículo de Meckel? Ya, tarea, van a revisar eso. Entonces, tiene un nombre especial. Eh, pero lo más importante, que este divertículo de Meckel a veces puede presentar tejido gástrico ectópico, puede tener glándulas gástricas ectópicas, puede tener, por ejemplo, células parietales u oxínticas acá. ¿Qué producían las células parietales? Ácido, ácido clorhídrico. Y si presenta acá tejido gástrico ectópico productor de ácido, la mucosa del ilion no está preparada para tener ácido, entonces lo va a perforar. Puede producir perforación intestinal. ¿Me dejo entender? Perfecto, así de claro, ¿ya? Y el divertículo M que ahí también le he puesto es un vestigio, un rezago incompleto del conducto onfalo-mesentérico, que es el conducto que une pues el saco embrionario de Yolk, ¿no? Con la placenta materna, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, nada más. Bien, la irrigación arterial. Esto también es de los temas más preguntados, la irrigación intestinal. La irrigación
Aquí está. El duodeno está irrigado por estas arterias. ¿Se acuerdan la gastrodenal? La gastrodenal que nacía de dónde? ¿Se acuerdan? De la hepática común, ¿se acuerdan? La gastrodenal. Y la mesentérica superior. Como el duodeno está junto a la cabeza del páncreas, entonces los dos juntos reciben las mismas arterias, que se llaman las arterias pancreatoduodenales. Superiores, que son dos, inferiores, que son dos también. ¿Correcto? Estas arterias irrigan duodeno y cabeza del páncreas, que están juntos. ¿De dónde nacen? Las arterias pancreatoduodenales superiores, pues de la gastroduodenal, que venía de la hepática común, ¿se acuerdan? Y las pancreatoduodenales inferiores nacen de la mesentérica superior. De esa manera se están anastomosando el tronco celíaco con la mesentérica superior. ¿Ok? Bien, el yeyuno y el ilion, aquí lo vemos. El yeyuno y el ilion, ¿quién los irriga? Miren, ve. Todas las arterias que van al yeyuno e ilion, todas, sin excepción, nacen de la mesentérica superior. Todas las arterias yeyunales e iliales vienen de la mesentérica superior. Entonces, ¿cómo es la irrigación del intestino delgado? Pues básicamente, la mitad superior del duodeno es arteria gastroduodenal. La mitad superior del duodeno es por la gastroduodenal. La mitad inferior del duodeno, todo el yeyuno e ilion, la mesentérica superior. La mesentérica superior. ¿Quedó claro? Entonces, la mesentérica superior prácticamente irriga todo el intestino delgado. Y el drenaje venoso, igualito, pero a la inversa. ¿Quién será la principal vena que recoge la sangre del intestino delgado? La mesentérica superior. ¿Me dejo entender? ¿Y la vena mesentérica superior a dónde lleva la sangre? La mesentérica superior es una de las conformantes de la vena porta. Entonces lo absorbido en yeyuno, ilion y duodeno va a la porta. ¿Qué nutriente famoso se absorbe en duodeno? ¿Qué nutriente famoso conocido se absorbe en duodeno? ¿Cuál es la patología más común en la infancia? La anemia ferropénica, hierro. El hierro se absorbe en duodeno, ¿verdad? Cuando yo he dicho que yeyuno es la zona de máxima absorción de nutrientes, no quiero decir tampoco que todito se absorbe ahí. Hay nutrientes que se absorben mejor en otras zonas. Por ejemplo, el hierro se absorbe en duodeno, mejor. La B12. Ileón. El factor intrínseco de Cassel actúa en ileón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hierro absorbido en duodeno, el AB12 absorbido en ileón, ¿me dejo entender? Y la gran mayoría de nutrientes que son absorbidos en yeyuno van por la vena mesentérica superior a la porta y al hígado. Van al laboratorio que es el hígado. ¿Ya? Muy bien, simple. Entonces, así de claro. Bien, intestino grueso, facilito. Intestino grueso pues es la continuación del intestino delgado. ¿El intestino grueso dónde va a comenzar? Donde termina el intestino delgado. Obvio, ¿dónde es eso? La unión o la válvula ileocecal, que es la unión del ilion con el ciego. ¿Y dónde termina el intestino grueso? La unión del colon sigmoides con el recto. La unión del colon sigmoides con el recto, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo se llama eso? Eso se llama el ángulo sigmoideo rectal o recto sigmoideo, que es el primer obstáculo que pasa el gastroenterólogo cuando hace colonoscopía. Pasar ese ángulo es bastante... Cuando pasa ese ángulo, ya, chévere, entraste al colon. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo es bien marcado, ¿eh? Bien marcado. El ángulo sigmoideo rectal. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿a qué altura se encuentra? Vértebra S3. ¿A qué altura comienza el recto? Vértebra S3, tercera vértebra sacra. Esa es pregunta típica de cirugía. El recto comienza a la altura de S3, delante de la vértebra S3. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto mide el intestino grueso de longitud? Ahí está, 1,20 m, 1,50 m. Porciones, el ciego y el colon. Igual,
igual que el intestino delgado. ¿Cómo era el calibre del intestino delgado al inicio y al final? Va de más ancho a más delgado. El intestino grueso igual, igual. Por lo tanto, ¿cuál es la porción más ancha del intestino grueso? El ciego. El ciego es la porción más ancha del intestino y es la porción más ancha de todo el intestino. ¿Me dejó entender? Y la porción más delgada del intestino grueso, el sigmoides. El sigmoides es el más largo y el más delgado. Igualito. ¿Ven? Bastante simple. El ciego es la porción de mayor calibre y el colon que tiene 4 porciones. El colon ascendente que mide más o menos 15 centímetros. 15 centímetros de largo, el colon ascendente que está acá en el lado derecho. ¿Correcto? El colon transverso que mide más o menos 40 centímetros, 40, 50 centímetros de largo. El descendente que mide más o menos 25 centímetros. El descendente y el ascendente, ahorita los voy a comparar. Y el sigmoides, que es la porción más larga, 60, 70 centímetros de largo. Pero ya les he contado que puede existir el dólico megacolon andino. ¿Me dejó entender? Sobre su etiología hay bastantes hipótesis. ¿Me dejó entender? Bastantes hipótesis. La mayoría de ellas apunta al régimen nutricional. Al régimen nutricional. ¿Me dejó entender? Muy bien. Pero que es a base de cereales, maíz y todo esto. ¿Correcto? Pero puede llegar, son pacientes que pueden llegar a un colon sigmoide de hasta 1 metro. 1 metro de longitud. ¿Me dejó entender? Entonces, bastante claro. Perfecto. Nada más. Entonces, miren, comparando colon ascendente con descendente. Uno, ¿quién es más largo? El descendente es más largo. 25 centímetros versus 15 del ascendente. ¿Quién es más ancho? El ascendente. El ascendente es más ancho, pero más corto. El descendente es más largo, más delgado. ¿Quién está más anterior y quién es más posterior? Más anterior es el ascendente y más posterior es el descendente. ¿Me dejo entender? El colon descendente y el sigmoide son bien posteriores y están bien atrás. ¿Han hecho alguna paracentesis alguna vez? Para drenar líquido, por ejemplo, en una citis. La paracentesis, ¿dónde se hace? Mitad derecha, izquierda. Se hace en el lado izquierdo. La paracentesis, agarras el ombligo, trazas una cruz en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí se hace la paracentesis. ¿Estamos de acuerdo? Para drenar líquido en una citis. ¿Por qué no se hace en el lado derecho? Porque acuérdate que el ciego y el ascendente son más anteriores. Puedes punzar ciego, colon ascendente, olvídate, ese paciente pasa a sala de operaciones. Perforación de colon con salida de material fecal a la cavidad peritoneal. Pobre paciente que encima estaba cirrótico y todo lo demás. Ya sea lo más probable que la última vez que lo veas, ¿eh? Correcto, entonces no cometas iatrogenia. No salgas en las noticias, por favor, de mala forma. Sal de buena forma. ¿Correcto? Sal una hazaña, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Perfecto, entonces ya saben. Muy bien, entonces eso es lo principal, ¿ya? Perfecto, acá están las porciones. El ciego, acá está. El ciego es intraperitoneal, es decir, está cubierto por el peritoneo, pero no tiene meso. ¿Correcto? ¿Qué porciones del colon tenían meso? Acá está, ¿ven? El transverso y el sigmoide, ¿se acuerdan? El mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide, ¿se acuerdan o no? ¿Y esto qué garantiza en estas porciones? Que son móviles. Son móviles. En cambio, el colon ascendente y descendente son retroperitoneales, por lo tanto son fijas. Fijas. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. La famosa apéndice. Uy, he escuchado de todo cuando hablan del apéndice. Hay cosas que, por favor, me empieza a sangrar el oído cuando escucho cada cosa del apéndice. Dios mío. Uno, dicen que es un vestigio. Yo que soy anatomista y hago evolución evolucionista. ¿Vestigio de qué? Es decir, cuando tú hablas de vestigio o remanente o rezago, tienes que hablar de vestigios embriológicos, embrionarios en el desarrollo o vestigios evolutivos en la especie. ¿Vestigio de qué? A ver, tráeme algún sustento de eso. Y además, cuando uno ha visto apéndices en otras especies, en otros animalitos, es igualito. Así que no hay diferencia. Es así como tal, el apéndice. Así que no es ningún vestigio, es un órgano como tal. ¿Y cuál es su principal función? Es un órgano linfático. Linfático. En su mucosa tiene gran cantidad de células presentadoras de antígeno
y tejido linfoide asociado a mucosas, MALT. Y además en la submucosa tiene unos nódulos linfáticos bastante marcados, que aquí no sé si lo he puesto, los conocidos nódulos linfáticos de Rose o las tonsilas de Rose. ¿Han escuchado? Están en la submucosa del apéndice. Las tonsilas o nódulos linfáticos de Rose. Acá estoy escribiendo. Y estos son los que causan con mayor frecuencia. La apendicitis aguda, ¿en qué grupo etario es más frecuente? Niños y jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Es raro ver una apendicitis en un adulto mayor. Es raro, pero no imposible. Puede haber. ¿Correcto? Pero la etiología de una apendicitis aguda en un niño o en un joven es, ¿por qué? Por hiperplasia de los nódulos linfáticos. Es lo mismo que la amigdalitis. Así, me atrevo directamente a decirlo. Soy responsable de lo que digo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es lo mismo. ¿En quién va a saber faringoamigdalitis? ¿Va a saber en un anciano? Es más frecuente en niños. La hiperreactividad del tejido linfoide asociado a mucosas es frecuente en niños y en jóvenes. Es lo mismo. Algún desbalance. Acuérdate que el ciego no es una cámara séptica, está altamente colonizada. ¿Cuál es la bacteria que predomina en el colon? No es E. coli, es Bacteroides fragilis. La bacteria predominante en colon es Bacteroides fragilis. Y en segundo lugar, la Escherichia coli, claro, la E. coli. Es por eso que casi siempre en todas las piezas que se envía a anatomía patológica, por ejemplo, se saca un apéndice y siempre se envía a patología, ¿verdad? Y siempre en todos los reportes patológicos vas a encontrar, ¿qué dice? Presencia de E. coli bacteroides. Siempre están infectadas esos apéndices. ¿Me dejó entender? Siempre está bacteroides y E. coli, siempre, ¿verdad? Entonces, precisamente, hay un desbalance en la flora bacteriana que genera una hiperreactividad linfática, una hiperplasia de estos nódulos linfáticos de Rose que están en la submucosa del apéndice y ¿qué hace? Obstruyen, tapan la luz del apéndice, porque es una patología de carácter obstructivo. Y se produce ya el desbalance en la flora bacteriana que hay y todo el proceso de la apendicitis aguda. ¿Ok? Entonces, es un órgano linfático, no me cabe la menor duda, es un órgano linfático. Y más aún, no sé si hay estudios al respecto, pero yo me atrevería a decir, a los pacientes posapendicectomizados, les han examinado el ileum ahora que tenemos la cápsula endoscópica. Ahora que hay cápsula endoscópica, ahora se puede ver si hay un ileum por dentro, porque el colonoscopio no llega por ahí. ¿Me dejo entender? Ahora que hay cápsula endoscópica, a ver, revisen, es un estudio muy bonito para hacer, ¿eh? Revisen modificaciones de la mucosa, tejido linfoide asociado a mucosas de ileum, post-apendicectomía. Y les apuesto lo que quieran, que hay una hiperplasia o hay un aumento del tejido linfático. ¿Por qué? Porque, ¿para qué tenemos nódulos linfáticos en el ileum? Los nódulos linfáticos en el ileum son una barrera para que los gérmenes, las bacterias que hay en el colon, no invadan intestino delgado. No invadan intestino delgado. Por eso que los pacientes que se les ha hecho resección intestinal tienen este problema. Si se les ha hecho resección de ileum, por ejemplo, por una hernia complicada, estrangular, tienen este problema de invasión de gérmenes. Entonces, todo un problema que hay que tratar con antibióticos. Entonces, y el apéndice también es otro regulador de la flora bacteriana que hay ahí. Entonces, si tú le quitas uno de los elementos que regula, el otro deberá crecer como compensatoriamente. ¿No? Entonces, no sé si estoy fuera de lógica, pero habría que hacer un trabajo de investigación, ahora que hay cápsula endoscópica. ¿Ya? Entonces, nada más. Perfecto, eso es lo principal. Bien, ahí está el cinta. Y tiene su famoso meso, ¿no? Ahí está su famoso meso. Todos ustedes me imagino han hecho una apendicectomía y en el borde libre del meso. Ah, pregunta básica. La arteria del apéndice. Esto ha venido pregunta de examen. La arteria apendicular, ¿de dónde nace? Nace de una arteria que se llama la arteria ileocólica. La arteria apendicular nace de una arteria que se llama la arteria ileocólica. Y esta ileocólica, a su vez, nace de la mesentérica superior. La arteria apendicular nace de la ileocólica y esta, a su vez, nace de la mesentérica superior. Esto vino hace 3 años, me parece.
¿De dónde nace la arteria del apéndice secal? O la apéndice secal está irrigada por una rama de la arteria y la respuesta directa era mesentérica superior. ¿Me dejó entender? Pero estoy siendo un poquito más específico. La arteria pendicular nace de una arteria que se llama ileocólica y que a su vez es rama de la mesentérica superior. ¿Ok? Simple, nada más. Y perfecto. Irrigación arterial del intestino grueso. Acá sí, voy a explicar lo bonito y hasta aquí vamos a llegar. La siguiente ya continuamos con lo que continúa, ¿ok? Bien, porque los demás temas son más cortos. Este tema sí le pongo énfasis porque ha venido bastante. Y aparte que es la base para toda la cirugía. Miren, la irrigación arterial. Acuérdase, ¿qué arterias irriga al intestino grueso? Las dos meses. ¿Cuál era la principal arteria del intestino delgado? Mesentérica superior. Eso llévenselo siempre. Hoy día se sueñan con eso. Primera arteria principal, intestino delgado, mesentérica superior. ¿Correcto? Pero intestino grueso, las dos. Mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Estamos de acuerdo? Mesentérica superior y mesentérica inferior. Son las dos. ¿Correcto? Y aquí las vemos. Aquí están. ¿De dónde nacía la mesentérica superior y la mesentérica inferior? Ambas nacen de la aorta. ¿Se acuerdan? Ambas nacen de la aorta. ¿Por qué se llama mesentérica superior y otra inferior? Porque una nace más arriba que la otra. Así de simple. La mesentérica superior nace a la altura de L1. La mesentérica inferior nace a la altura de L3. ¿Ya? Primer detalle. Primer detalle. La mesentérica superior nace a nivel de L1, la mesentérica inferior a nivel de L3. Las dos nacen de la aorta. ¿Está claro? Perfecto. Ya, miren acá. La mesentérica superior es esta arteria que está acá. Es más larga. La mesentérica superior es más larga y está orientada hacia abajo y hacia la derecha. Es la arteria que está orientada a la unión ileocecal. Se orienta, se dirige casi directamente hacia la unión ileocecal. ¿Me dejó entender? Esa es la mesentérica superior. Bien, acuérdate que la mesentérica superior era la principal arteria del intestino delgado, daba ramitas para el intestino delgado, que acá las han cortado. ¿Ok? Bien, pero ahora mira, de la mesentérica superior van a ser estas tres arterias que quiero que te acuerdes. Estas tres arterias que nacen de la mesentérica superior. Una, esta que vemos acá, es la arteria, esta acá, es la arteria ileocólica. Uno, arteria ileocólica. Acá está, la ileocólica. Dos, esta arteria que está acá, la cólica derecha, cólica derecha. Y esta que va para arriba, la cólica media. La cólica media. ¿Me dejo entender? Ya, para no entrar en temas engorrosos, cosas puntuales, como los colegas, los dermatólogos. Directo al grano. Miren, la ileocólica, ¿qué va a irrigar? Mira la orientación. Va a irrigar principalmente ciego y apéndice. Ciego y apéndice, ¿verdad? La cólica derecha, ¿qué va a irrigar principalmente? Derecha, colon ascendente, ¿verdad? Y la cólica media, ¿qué va a irrigar principalmente? Colon transverso. ¿Está claro o no? Entonces, ahí tienes el detalle. O sea, la mesentérica superior a tres ramas, la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. La ileocólica va a irrigar principalmente ciego y apéndice. La cólica derecha, colon ascendente, y la cólica media va a irrigar principalmente colon transverso. Entonces, por medio de estas ramas, la mesentérica superior, ¿qué parte del intestino grueso irriga? Acuérdate que viene irrigando intestino delgado, ¿ves? Acuérdate que viene irrigando intestino delgado, ¿verdad? Ahora, o sea, irriga casi todo el intestino delgado. ¿Qué más va a irrigar? Va a irrigar ciego, va a irrigar apéndice, va a irrigar colon ascendente y va a irrigar 2/3 derechos, 2/3 derechos del colon transverso. 2/3, aquí se queda. Respeta el tercio izquierdo del colon transverso. O sea que irriga casi todo el intestino delgado
irriga ciego apéndice, colon ascendente y 2/3 derecho del colon transverso. No cabe duda, es la principal arteria de los intestinos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le deja a la otra, a la mesentérica inferior? ¿Qué le deja? Aquí tenemos a la mesentérica inferior, mírenme. La mesentérica inferior es más cortita, nace a la altura de L3, ¿se acuerdan? L3. ¿Y qué ramas da la mesentérica inferior? Acuérdate, dos ramitas. La cólica izquierda y las arterias sigmoideas. Las arterias sigmoideas. Y su última rama, también bien preguntada, sobre todo lo que es en cirugía proctológica o colorectal. Esta. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última rama de la mesentérica inferior? La rectal superior. La rectal superior. La última rama, la rama terminal de la mesentérica inferior es la rectal superior. ¿Quedó claro? Ok. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de cólica izquierda, perdón, de mesentérica inferior, acuérdate, cólica izquierda, sigmoideas y rectal superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué irriga la cólica izquierda? Irriga tercio izquierdo, la cólica izquierda, la mesentérica inferior, ¿qué irriga? Irriga tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y tercio superior del recto. Y tercio superior del recto. Voy a cambiar de color para que sea. Y ahí está, vamos a ver. Para que sea más bonito porque está feo. Ya miren, ahí está. Tercio izquierdo del colon transverso. Colon descendente, colon sigmoides y tercio superior del recto. Y ese es el territorio de la mesentérica inferior. También ha venido. Paciente adulto mayor que llega a emergencia por un cuadro doloroso abdominal, un síndrome, ¿no? Un abdomen agudo, dolor abdominal intenso, me dejo entender, con distensión abdominal, ¿correcto? Entras y descompensación, ¿no? Descompensado. Entras a las operaciones donde se encuentra extensa necrosis del colon descendente. Si está necrosado el colon descendente, ¿qué arteria está obstruida? La mesentérica inferior. O probablemente la cólica izquierda, ¿no? Una de sus ramas. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante. ¿Ya? Y el drenaje venoso, igualito, pero a la inversa. El mismo territorio que irriga la arteria mesentérica superior es el mismo territorio que drena la vena mesentérica superior. O sea, la vena mesentérica superior recoge sangre prácticamente todo el intestino delgado, del ciego, el apéndice, colon ascendente y 2/3 derechos del colon transverso. Y la mesentérica inferior recoge sangre, ¿ven? Del tercio izquierdo del colon transverso, descendente, sigmoides y tercio superior del recto. ¿Me dejo entender? Y esto va a la vena porta y esto va al hígado. ¿Quedó claro? Y acá viene un detalle interesante. No cabe duda, pues, que toda la sangre que se absorbe de los intestinos va al hígado. No cabe duda de eso. Pero acuérdense del tercio superior del recto. ¿Correcto? Acuérdense del tercio superior del recto porque precisamente hay cánceres colorecto o cánceres de recto que pueden tener metástasis vía hematógena, vía torrente venoso. No es la única vía. Esto que lo aclare mejor el cirujano con experiencia en cáncer colorectal. Yo no sé exactamente cuál es la vía más frecuente, porque lo he consultado a diferentes colegas que son de la especialidad de coloproctología y algunos dicen que es la vía linfática, otros dicen que es la vía hematógena. ¿Correcto? Entonces, pero si hubiera una diseminación de cáncer rectal por vía hematógena, si el cáncer está en tercio superior, ¿a dónde va a hacer metástasis? Al hígado. Al hígado. ¿A dónde creen que hace metástasis un cáncer de colon? Al hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la importancia de este tema, chicos, ¿ya?